Continuamos entonces con SQL, que es el capítulo 6. Hacemos un pequeño repaso de los DDL que vimos, los comandos del DDL que vimos la clase pasada, y seguimos. Todo lo que estuvimos viendo tenía que ver con el lenguaje de definición de datos, que lo que hacía era generar, digamos, un registro de cómo está estructurada la base de datos en el gestor de base de datos. Bien. Tenía que ver con el nivel conceptual que habíamos mencionado en capítulos anteriores, en los que se dividía el esquema de base de datos, un nivel externo para las aplicaciones, el nivel conceptual para todo lo que es la definición de los datos, y el nivel interno donde realmente se almacenaban los datos. ¿Sí? Bien. Ustedes me dicen si hay algo que no recuerdan o que no entendieron, y lo explico otra vez. Habíamos visto las 4 operaciones básicas, que eran el create, el alter, el drop y el truncate. ¿Sí? Create para crear bases de datos, tablas. No vimos aserciones, dominios y vistas. Hoy vamos a ver vistas. Vamos a ver a qué se refiere una vista. Con el comando alter podíamos modificar esa definición de las tablas y los dominios. Con el drop borrábamos todos esos objetos de la base de datos, y con el truncate eliminábamos los datos de la tabla. Que también lo vamos a ver en ejecución con un tipo de dato que no recuerdo si lo vimos la clase pasada, me parece que se los dejé para dárselos esta clase, que era el autonumérico. La clase pasada me parece que no hicimos ningún ejemplo con autonumérico, ¿no? Creo que no. Bien, perfecto. Bueno, creábamos la tabla, definíamos las columnas, ¿sí? Y una de las columnas requerida dentro de una tabla, ¿cuál era? Sí o sí tenía que estar una o varias columnas, La clave primaria. que era la clave primaria, que estaba en relación con la integridad de entidad o de identidad. ¿Sí? Toda tabla en el modelo relacional tiene que tener una clave primaria. De hecho, hicimos ejemplos donde intentábamos registrar un registro en la tabla que tuviera una clave primaria duplicada, y el gestor me devolvía un error que decía que ese registro ya existía en la tabla. Entonces, verificamos que la clave primaria realmente hace lo que decimos que tiene que hacer, que tiene que ser un atributo, conjunto de atributos que identifiquen unívocamente a una instancia de la tabla, un registro de la tabla. No puede haber 2 claves primarias en una tabla que sean iguales. Bien. Creamos atributos y les pusimos un tipo de dato. ¿Sí? Ese tipo de dato hacía referencia a qué integridad. De dominio. De dominio. Entonces, si identificamos un dato de tipo entero, ¿sí? Un numérico entero, no podíamos cargar en ese atributo otro dato que no fuera entero. Lo iba a rechazar también el gestor. Bien, teníamos todos los tipos de datos que manejaba MySQL. Teníamos definiciones por defecto. Le podíamos poner que un atributo por defecto asumiera valor nulo, o que asumiera un valor X que nosotros poníamos en ese valor por defecto. Vimos que en las fechas le podíamos poner también el día de hoy, por ejemplo, por defecto, para que ya automáticamente lo cargue. Bien. Y teníamos restricciones. Una de las restricciones que podíamos poner era la restricción de clave foránea. ¿Eso para qué integridad servía? Para que el gestor controle qué restricción, qué integridad. La integridad referencial, ¿sí? O sea, un valor que nosotros poníamos en una clave foránea en una tabla, ¿sí? Tenía que existir como clave primaria en la tabla a la que hacía referencia. Bien, ¿es necesario que yo, para poder ejecutar un select, tenga que tener definidas las claves foráneas? ¿Y que la combinación se haga por esas claves foráneas? ¿Clave foránea en una tabla y clave primaria en la otra?
Sí, ¿Eh? Para hacer una consulta, un select y combinar las tablas, ¿es necesario que estén definidas las claves foráneas? Para hacer un select, Sí, para hacer un select. ¿Es necesario? no. No, no es necesario. ¿Sí? ¿En qué momento va a controlar la integridad referencial? A la hora de cargar, Claro. de borrar Bien. algo o modificar. O modificar la clave primaria en una tabla, ahí en esos momentos va a ser el control de integridad referencial. Con lo cual, para esos momentos es que definimos la restricción de clave foránea, para que cuando los datos esté cargando los datos, actualizándolos o borrándolos, haga ese control. Perfecto. Bien. Ahí teníamos las tres integridades que el modelo contemplaba, el modelo relacional. Bien, también podíamos modificar y eliminar columnas en tablas o hacer alguna agregado de la restricción. Fíjense que si yo no definí en algún momento la restricción de clave foránea, después se la puedo agregar. Obviamente que va a ser el control en ese momento, así que los datos tienen que estar correctos. Bien, ahí tenemos el alter, el drop y el truncate. Y acá hace referencia al autoincrement, por eso que quiero mostrarles cómo funciona el autoincrement en una tabla. Entonces, fíjense que dice que yo voy a truncar una tabla y lo que hace, bueno, pongo truncate table, el nombre de tabla, y lo que hace es algo parecido a borrar todos los registros, pero tiene una diferencia, que ese borrado de registros en realidad es porque borra la definición de la tabla y la vuelve a crear. Entonces, ¿qué pasa con los registros? Vamos a ver qué pasa si yo defino un dato autoincrement. Entonces voy a compartirles ahora el Workbench. Vamos a compartir la interfaz del Workbench. Voy a entrar al Workbench, voy a borrar lo que estoy haciendo hoy, voy a sacar estos query tab para que no se vea nada. Bien, voy a borrar esta tabla que la hice justamente a propósito para jugar un ratito. Y voy a borrar esta otra tabla. Bien, nosotros habíamos creado el otro día las tablas localidades y provincias, pero no habíamos utilizado un tipo de dato autoincremento. Entonces lo que yo voy a hacer es crear una tabla, y ya que estamos, aprovechamos y repasamos, la tabla categorías. Siempre recordemos que el motor de almacenamiento tiene que ser InnoDB. Bien, voy a cargarle columnas. Ya automáticamente me dice, tiene que crearle un ID. Le voy a dejar de tipo entero. Y automáticamente siempre me ofrecía que genera una primary key que va a ser not null. Pero yo le voy a agregar además que sea autoincrement. ¿Qué quiere decir este autoincrement? Que yo no voy a necesitar darle el ID de categoría cuando haga un insert, ¿sí? Porque automáticamente le va a generar 1, 2, en forma secuencial. Va a ser incrementado el contador del autoincrement y se lo va a poner al ID de categoría. Y lo que voy a poner acá... Perdón, profe. Sí. ¿Es que no necesito o que no le No, asigno? no lo voy a poner. Claro. No le voy a poner valor. Entonces le voy a dejar autoincrement, voy a crear la descripción de la categoría con un varchar, le voy a decir not null, como habíamos hecho esas tablas de código y descripción. Voy a aplicar, ya con estos datos, con estos atributos, ya la tabla de categoría está lista. Lo ¿Puedo que hacer le una agrego... consulta? Sí, dale. Antes de que siga. Cuando le hace el autoincremento, ¿puedo ponerlo a partir de un número? ¿O sí o sí siempre es del 0 al 1, 2, 3? En algunos gestores sí. En algunos gestores te permite modificar el autoincrement.
No lo vamos a hacer acá, vamos a dejar que arranque desde 1. A ver, el autoincrement tiene varias cuestiones, digamos, para trabajarse. Vamos a aplicarlo así primero. Y vamos a intentar hacer un insert de esa tabla. ¿Sí? Acá no tiene datos por ahora, y yo lo único que le voy a poner es la descripción de categoría. Vamos a hacer una carretería, vamos a decir que tengo tipo de categoría martillos y tipo de categoría, qué sé yo, tornillos. No le voy a poner ID. Esperen que acá me quedó mal esto. Ahí. Tiene que tener nulo ahí. Martillos, tornillos. Bien, vamos a aplicar. Me genera los dos insert, y fíjense, a diferencia de los que hacíamos el otro día, que poníamos los dos atributos de la tabla y le poníamos los valores, acá no tiene el valor de la ID. Como sabemos que es autonumérico, la idea sería que le ponga 1 al primer registro que inserte y 2 al segundo registro. Entonces, si miramos, ¿sí? Ese select se volvió a ejecutar y están cargados las categorías que yo cargué recién con el 1 y el 2. Hasta ahí, si yo volviera a insertar un registro, ¿qué número le daría? 3. El 3. ¿Sí? Vamos a ver si eso es verdad. Aplicamos, vuelve a generar el insert, lo aplicamos y le dio el número 3. ¿Qué pasaría si yo borro todos estos registros? Voy a hacer un delete. Nunca se escribe un delete así, ¿eh? ¿Qué pasa cuando escribo un delete así? Borra la todo. tabla entera. Borra todo. Generalmente el delete va seguido de un where. Como yo ahora quiero borrar todo, ¿sí? Que podría no hacerlo, voy a decir, vamos a decirlo así. Where id categoría igual a 3. Voy a borrar el último registro que genere. Ejecuto ese select, me dijo que se había ejecutado bien, entonces si yo ahora miro la tabla de categorías, tiene el registro 1 y el 2. El 3 no existe. ¿Sí? Lo voy a cargar otra vez. O sea que me vuelve a dar el insert con la descripción de categoría, pinturas. ¿Qué número les parece que le va a generar como ID? El 3 de vuelta. Mira lo que pasa. No le generó el 3. Le generó el siguiente, porque el contador está asociado a la tabla. Entonces, para el gestor, ¿sí? El último número generado era el 3, aunque yo lo haya borrado, por lo tanto va a generar el siguiente. Esto es lo que pasa con el autoincrement. No es que el autoincrement siga el último número de registro de la tabla, sino que sigue el contador interno. Por eso recién me preguntaban si se podía generar a partir de un número. Podría generarse, va a quedar el hueco, pero siempre el contador después va a empezar de el número que tiene el contador más 1. ¿Está? Bien. Eso pasa con el delete. El delete borra los registros, pero no resetea el contador. En cambio, si yo, en lugar de hacer un delete, lo que escribo es un truncate categorías, esto borra la definición de la tabla y la vuelve a crear, con lo cual el contador vuelve a ejecutarse, digamos, se vuelve a resetear, ¿sí? Y si yo miro la tabla de categorías, ahora, vuelvo a decirle, mostrame los registros de categoría, no hay nada. Si yo intento insertar algo ahora, va a arrancar nuevamente el contador, en insert no le pongo el ID, solito, y voy a volver a empezar en 1.
¿sí? Hay aplicaciones para las cuales el autoincrement no es conveniente usarlo, ¿sí? No resistiría una auditoría que me faltan registros en una tabla de que sean, qué sé yo, los recibos de una empresa o algo por el estilo. Entonces, muchas veces el autoincrement solo lo usamos para estas tablas de código y descripción, ¿sí? Nada más que para eso. No necesariamente para todo lo demás. ¿Entienden la diferencia entre el delete y el truncate acá, en este caso? ¿Se entendió? Sí, sí. Genial. Bueno, entonces volvamos. Entonces, si hubiéramos hecho el delete con todos, seguiría en el 4, digamos. Seguiría en el Hubiera 4. hecho esto, bueno. Seguiría en Y el 4. ¿Cómo? una consulta, te Sí. iba a consultar. Si es posible con alguna función con alguna query, que resetee los valores del contador y que los vuelva a poner en todos los tipos en todas las columnas que hay. ¿Vos querés renumerar la tabla? Sí. Eso sería, lo podrías hacer, pero ¿qué pasaría si esa tabla de categorías está relacionada con, que de hecho está, con la tabla de productos, ¿sí? Que acá no lo hicimos porque no terminamos de cargar el modelo, ¿sí? ¿Qué pasaría con todos esos ID que vos estás renumerando? ¿Tendría sentido? Porque se tendrían que actualizar, yo tendría que actualizar en cascada, ¿sí? Los de todos los productos que tengan esa categoría. Entonces no tendría mucho sentido. ¿Mm? Ok. Aparte, No es sí. conveniente modificar los ID de nada, ¿sí? Si bien el gestor me da la posibilidad, vos pensá en un usuario que está acostumbrado a usar un código de algo, en lugar de usar un combo para elegir, ¿sí? Que vos le des la posibilidad en una interfaz de utilizar código para que ya automáticamente le dé la descripción. De hecho, en los sistemas más ágiles, uno no utiliza un combo porque tendría que escribir letras para elegir, qué sé yo, un código, algo que tenga que asociar a un registro que está haciendo. Entonces, muchas veces los usuarios se aprenden los códigos más usados de memoria. Si vos lo renumerás, la tabla, lo matás. ¿Sí? Porque te tiene que acordar los códigos otra vez. Entonces, los ID, en general, se trata de no modificarlos. ¿Respondo a tu consulta? ¿Con Sí, eso? sí, gracias. Buenísimo. Bueno, ya sabemos ahora lo que pasa con el autoincrement, con un delete, a diferencia del truncate, que me borra la tabla y vuelve al principio otra vez. Bien. Vamos a las vistas, que esto no lo habíamos visto en la clase pasada. La vista también tiene una definición en el diccionario de datos. Es uno de los objetos que yo puedo definir en el modelo conceptual. Una vez que lo defino, lo puedo usar como una tabla. Como uso una tabla cualquiera, un select como una tabla cualquiera, y me va a devolver los registros que están en esa vista. ¿Cómo creo la vista? A partir de una sentencia select. ¿Para qué la querría crear si ya tengo las tablas? Bueno, muchas veces yo hay consultas que las tengo que escribir un montón de veces, porque las uso en un montón de situaciones. Y siempre es la misma consulta. Entonces, no me conviene estar escribiendo la consulta cada vez, sino que me conviene almacenarla como una vista. Entonces, esa vista va a ser el resultado de esa sentencia select y se va a manejar como una tabla, pero no es una tabla que tenga existencia física, porque las tablas son las tablas que están mencionadas en esa consulta, en la sentencia select, ¿sí? Por eso se le llama tablas ficticias o derivadas, porque se derivan de otras tablas. Se construyen a partir de las tablas reales, obviamente, que están almacenadas en la base de datos. Bien, vamos a crear una vista para ver qué es lo que sucede cuando creo la vista y cómo la puedo usar. Uy, ¿qué le pasa a esto que no me quiere compartir ahora?
acá. Ahora sí. Bien. Yo tenía creado una vista que la voy a borrar. Las vistas se borran también con drop. Todo lo que tenga que ver con el diccionario de datos lo borro. O sea, todos los objetos los borro con un drop. Así que borro la vista. Así no se ve. Y lo que voy a crear acá es una consulta select, ¿sí? Que me muestre las localidades y las provincias, pero lo voy a almacenar como una vista. Entonces, en lugar de entrar acá a escribir la sentencia select, voy a entrar acá, voy a crear una vista, y fíjense que automáticamente me dice que hay vista, que hay view, el nombre de la vista, como va a ser una consulta que me va a devolver localidades y provincias, le voy a llamar locprop, por ejemplo, as, y acá le voy a escribir la sentencia select, ¿sí? Esto que escribí acá, ¿cómo se llama? Ese loc que escribí ahí. Alias. Es una alias, perfecto. ¿Y esto para qué me sirve? Esto que escribí acá. Para unir dos tablas. Para combinar dos tablas. ¿Y qué más le tendría que poner? Para que se puedan combinar, porque así La condición de... la Bueno. condición por la cual yo quiero Balón. combinarlo, o sea, el on. Y en este caso, vamos a ponerle un alias acá. Y de provincia igual a los puntos id provincia. Espero haberla escrito bien. Para no errarle, lo que voy a hacer es copiarme esta sentencia select y me voy a ir a otra query tab, lo voy a ejecutar para ver si anda. Y al parecer anda, yo tengo una sola localidad, entonces me pone 2000 Rosario. Bueno, yo no quiero que me muestre todo. Entonces lo que voy a hacer acá es decirle que me muestre solamente el código postal, que me muestre de la localidad el nombre de localidad y el nombre de la provincia. Nombre de provincia. Ahí. Bien. Entonces, yo quiero que la vista tenga esto. Así que me lo voy a copiar, me voy a ir a la vista y voy a reemplazar esto, que es lo que quiero que la vista tenga. Bien. Voy a almacenar esta vista. Lo que va a hacer el Workbench es traducir esto a un lenguaje común. ¿Sí? Entonces lo va a almacenar con todo esto, va a decir el create, el select, ¿sí? Lo que yo escribí ahí, lo va a almacenar. Entonces ahora lo que voy a hacer es, en lugar de ejecutar este select que tenía acá, voy a decirle select asterisco from y voy a utilizar el nombre de la vista como si fuera una tabla. Es más, le podría poner un alias. Y se va a ejecutar exactamente igual que la sentencia select. Entonces, cada vez que necesite mostrar código postal, nombre de localidad y provincia, no hago este select que tenía acá, sino que directamente invoco a la vista. ¿Dónde va a ir a buscar los datos? Y específicamente a localidades y provincias. Si yo acá, que tengo solamente Rosario, pusiera otra localidad, ¿me cantan una localidad? ¿Alguien que sepa? 2154. ¿Cuánto? 2154, Capitán Bermúdez. Perfecto. Capitán. También está en la provincia de Santa Fe. ¿Sí? Listo, ya inserté eso. Voy a seguir ejecutando la vista y automáticamente tiene los datos. ¿Sí? O sea, va a buscar los datos a las tablas de origen de la vista. Lo que no va a hacer
es el análisis que hace previo a ejecutar una consulta. O sea, cuando nosotros ejecutamos una consulta select, lo primero que va a hacer el gestor es ver si está bien escrita. Si yo acá, en lugar de ponerle localidades, me equivoco y le pongo cualquier cosa, ¿sí? Va a querer ejecutar y me va a decir, no, me estás poniendo un nombre que no existe. La tabla local JJJ no existe, ¿sí? Entonces me hace un análisis. Como las vistas, ya sé, cuando se guardan, se analiza sintáctica y semánticamente. Sintáctica porque si yo acá escribiera bien la localidad, pero escribo mal el inner, cuando voy a ejecutarla, me va a decir, no, usted tiene un error, ¿sí? Chequee en el manual porque hay un error de sintaxis. Esto si lo amplío, que no se está viendo, me dice que, ahí está, que está cerca del inner join, ¿sí? Básicamente escribí mal el inner join. Entonces hace un análisis sintáctico y un análisis semántico. El semántico en función del significado de cada una de estas objetos que estoy poniendo, tablas en este caso, va y las busca en el diccionario de datos a ver si están bien escritas. Está, bueno, todo ese análisis, en el momento en que guardó la vista, lo hizo. Entonces, evitamos que cada vez que se ejecute también una sentencia SQL, se tenga que hacer el análisis sintáctico y el análisis semántico, al guardarlo como una vista. Y la vista es una tabla. La vista es una tabla ficticia. ¿Por qué Pero yo la puedo ficticia? usar para puedo poner un inner join Sí, señor. una view. Sí, señor. Suponete que nosotros acá tuviéramos una tabla, la voy a crear. No me acuerdo si se llamaba personas, pero vamos a crear una tabla de personas rapidito. Que tenga un ID de persona. Y que tenga el nombre. Y que además tenga una localidad. ¿Sí? O sea, le vamos a poner el código postal a la persona. Después lo terminamos de cargar. El código postal era entero. Era sin signo, si mal no recuerdo. Vamos a probar dos cosas acá. Vamos a probar que puedo hacer una combinación entre una vista y una tabla y que puedo no ponerle integridad referencial a esa tabla con la tabla de localidades. Entonces, si yo quisiera... espera, vamos a cargar una persona, porque si no, es como que no vamos a tener nada. Entonces, vamos a ponerle un ID de persona, el nombre y el código postal. Bueno, ya tenemos un registro para probar. Y acá tenemos la consulta con la... Vamos a completarla. ¿Sí? Ahí estoy usando la vista y una tabla. A ver qué pasa. Y ahí funcionó. Me mostró todos los datos de la tabla de personas, que combinada con la vista, que tenía código postal, ¿sí? Localidad y provincia, y yo lo tengo completo. Y no necesité seguir completando la sentencia select como lo tendría que haber hecho, que si yo hubiera arrancado por acá, tendría que haberle puesto from personas, inner join, localidad log, on log code postal igual a per.code postal, ¿sí? Y eso, como generalmente esta parte de la sentencia select seguramente la voy a hacer en muchos lugares, lo puse en una vista, ¿sí?
Bien, esa puede ser una posibilidad del uso de la vista. Esto funcionaría exactamente igual. Espérate que no le seleccionemos. Claro, se ahorra al momento, si la usa muchas veces, se ahorra el tema de escribirlo en el select. Esa es la idea. Sí, localidad es. Ve que me está dando un error. Espérate. Me ahorro escribir parte de una sentencia select, ¿sí? Como hicimos acá, ¿sí? Que usamos directamente la vista, pero también me puede servir para cuestiones de seguridad. Vamos a suponer que hay tablas que tengan datos que yo no quiero que vean todos los usuarios. Entonces genero una vista y le pongo permiso a esos usuarios para ver la vista que no tiene todos esos datos. ¿Sí? Que tiene nada más que los datos, qué sé yo, si estas personas, vamos a suponer, fueran empleados y acá está el sueldo, yo no pongo todos los datos para que le muestre a todos los usuarios esa tabla, sino que pongo los datos de nombre y apellido, los más usados, y les doy acceso a la vista, no a la tabla origen. Vuelvo a repetir, para que quede claro, esta vista tiene una definición en el diccionario de datos, está guardada acá, pero no están los datos acá, los datos los va a buscar a las tablas reales, a las tablas que están definidas en tables, que están, sí, en el modelo interno, digamos, están residiendo en el disco. Lo único que hay acá definido es cómo se quieren combinar las tablas para obtener la vista. ¿Después la uso como tabla? Sí, la uso como tabla, pero es una tabla de mentirita, ficticia. ¿Está? ¿Se entendió? Sí. La voy a utilizar siempre, generalmente no, la mayoría de las veces la voy a utilizar en consultas, en sentencias select, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad puede haber vistas simples y compuestas. Las vistas simples solamente tienen una tabla, sin funciones, ya vamos a ver cómo incorporo una función en una consulta select o un grupo en una consulta select, ya lo vamos a ver. Pero son consultas de select asterisco o select atributo from tabla, ¿sí? Y nada más. En esas tablas yo podría hacer un insert, porque provienen de una sola tabla, mientras estén todos los atributos, podría hacer un insert en esa vista. No así en una vista compuesta, o sea, que tenga más de una tabla, que contengan funciones y funciones de grupo. No me lo va a dejar hacer el gestor, justamente para preservar de que cuando yo hago un insert, imagínense que tiene que ir a actualizar más de una tabla, ¿sí? Si hay funciones es más complicado, porque la función, digamos, es un cálculo y no actualiza nada. Entonces, siempre la vamos a usar las vistas, así como hicimos recién, en una consulta, como tabla en una consulta. No así para trabajar con otras sentencias de ML como el insert, el update o el delete. ¿Se entendió, vistas? Sí, profe. Genial. Bien. Bueno, acá les dice el comando, se puede borrar la vista. Y vamos a todo lo que tenga que ver con la manipulación de datos. Acá sí, vamos a ver los comandos que ya hemos visto, el insert, porque lo hemos practicado para cargar datos y probar cómo funcionaban la creación de tablas y todo lo demás. También usamos el delete. Estas son las operaciones básicas del DML. Todo lo que sea actualización de datos, insert, update o delete. Todo lo que sea consulta, con select from. ¿Bien? El insert que vimos hasta ahora era del tipo que está acá arriba. Insert into nombre de tabla. Le definíamos las columnas, que era opcional. Ahora vamos a ver por qué es opcional. Le poníamos values y los valores que queríamos registrar en la tabla. Todos los valores del registro. Si no poníamos valor en una columna, iba a asumir null. Entonces hay que tener cuidado de que admita valores nulos ese atributo. ¿Cuándo podemos no ponerle las columnas que dice acá?
cuando los valores que estoy escribiendo después de values están en el orden en que están los atributos en la tabla. Y entonces puedo evitar poner el nombre de las columnas. ¿Está? Ahora se los voy a mostrar, les cuento el próximo insert y les muestro los dos. El segundo insert que puedo hacer es insertar en una tabla, entonces tengo que poner el nombre de tabla, puedo poner o no los nombres de las columnas con el mismo criterio anterior. Si no pongo los nombres de columna, todos los valores que tengo que poner están en el orden en que están definidos en la tabla, pero en lugar de ponerle values y los valores, escribo una cláusula select. Ahora les muestro cómo se hace. Vamos a mirar primero un insert de la tabla por ejemplo, localidades. Saco todo esto para que no moleste. Voy a hacer un insert en la tabla de localidades. ¿Sí? Localidades tenía un código postal, un nombre de localidad y un ID de provincia, en ese orden. ¿Sí? En ese orden tiene los atributos localidades. Fíjense que si yo miro en el explorador, me muestra primero el código postal, después el nombre, después el ID. ¿Bien? A ver, otro código postal, ¿alguien? Así interactuamos un poco. De Córdoba creo que es 5000. Y yo creo que habíamos creado Córdoba con el ID 2. A ver si es cierto. Provincias. Sí, con el ID 2. Entonces vamos acá. Dejamos 2. Vamos a hacer apply. Fíjense que acá cuando me genera el insert, ¿sí? Pone insert into. Cuando yo tengo seleccionada la base de datos no hace falta ponerle ferretería, obviamente la herramienta del Workbench me lo escribe con todos los atributos que tiene que tener, y pone código postal, nombre de localidad y ID de provincia. Yo se lo voy a sacar. Para que vean que si yo los pongo en orden a los valores, el apply funciona igual. ¿Sí? Y fíjense que si yo hago un select otra vez, lo ejecuto, lo generó igual, porque estaban en el orden. ¿Sí? Bien. Otra localidad. Vamos. 2919 Villa Constitución. Perfecto. Bien. Yo podría invertir el orden de los atributos cuando los cargo, porque no me acuerdo cómo estaban generados. Pongo, ¿sí?, los nombres de los atributos, pero obviamente los valores los tengo que poner en el orden correcto, en el orden que los identifico ahí. Entonces puse código postal, el ID de provincia y después el nombre de la localidad. Mientras los ponga en el orden correcto, cuando aplico, ¿sí?, los va a cargar y van a quedar en el orden correcto. ¿Vamos hasta ahí? ¿Se entiende? El insert es simple. Insert. Puedo poner o no los atributos, pongo values, escribo los valores, ¿sí? Y puedo no poner las columnas si los valores los pongo en el orden en que están en que están cargados los atributos en la definición de la tabla. Bien, esa es una forma de hacer insert. Ahora vamos a suponer que yo por alguna razón quiero crear una tabla de provincias con algunas provincias específicas. Yo acá
tengo en provincias todas estas provincias. Bueno, yo en realidad voy a querer una tabla que tenga las mismas provincias, o sea, la misma definición, pero voy a cargar en esa tabla solamente las provincias que empiecen con S. Bueno, para no escribir tanto, me voy a mandar a un editor, la sentencia create de provincias. Y me voy a crear una tabla que se llame provincias con S. ¿Sí? Lo voy a ejecutar. Ejecuté el select porque lo tenía acá adentro. Bien. A ver si me creó la tabla. Bien. Ahí tenemos una tabla que se llama provincias cons. Obviamente esa tabla no tiene ningún dato adentro. ¿Sí? Porque no cargué ningún dato. Le dije, voy a cargar acá las provincias con S. Bien. Para cargar en esta tabla lo que hay en otra tabla, yo no quiero estar escribiendo otra vez los registros. Entonces le voy a decir, insert into provincias con S. Y acá directamente le voy a escribir una sentencia select. Y le voy a decir, seleccione todos los atributos, porque están en el mismo orden, from provincias. ¿Y qué le tendría que poner en el where? Para que acá me cargue, para que en este select aparezcan solamente las provincias con S. El nombre de provincia empiece con... Acá también puedo usar el alias si quiero. Like. Like, perfecto. S ¿Verdad? por ciento. S%. ¿Sí? Si yo ejecuto solamente este select, ¿sí? Me muestra las provincias con S. Entonces estoy de acuerdo y voy a hacer el insert. Voy a ejecutar el insert. Me dice que hay 3 registros que se han generado, ningún duplicado. Me voy a ir a provincias con S, voy a mirar qué tiene adentro y me generó las provincias que tenían S en esa tabla. Bien, así funciona el insert select. Insert, into, el nombre de la tabla, y lo que pongo acá es una sentencia select. Muchas veces se utiliza esto, por ejemplo, para actualizar valores de precios. Entonces yo tengo un histórico de precios, y tengo el código de producto, la fecha del precio y el valor. Y me dicen, bueno, a partir de mañana todos los precios de los productos van a aumentar un 25%. En este país, muy normal. Bien, entonces yo lo que voy a hacer es un insert dentro de la tabla con los valores que hay en otra tabla multiplicado por 1,25. En la misma tabla, perdón, por 1,25. Y entonces voy a generar los registros con el nuevo precio. Le voy a poner, obviamente, acá en lugar de poner select asterisco, le pondré el código de producto, la fecha de mañana, porque van a empezar a regir desde mañana, y el valor que tiene el registro anterior por 1,25. Esa es una forma de actualizar precios con un insert select. ¿Se entiende cómo funciona? En lugar de poner la listita de los registros, pongo una sentencia select. ¿Estamos hasta acá? Sí, sí. Bien. Vamos a hacer más, o sea, en práctica con Vilma van a hacer muchos más ejercicios y de hecho hay publicados ejercicios resueltos con insert select y todo demás, así que lo pueden mirar de ahí también. Bien, bueno, entonces sentencia insert, entendida, 2 formas, poniendo los valores de los registros o utilizando una sentencia select. Update. El update lleva el nombre de tabla que queremos actualizar y en el set ponemos los valores de columna
que queremos corregir, set el nombre de la columna y la expresión por la cual queremos corregirla. ¿Tá? Si en lugar de hacer un insert, como decíamos, esto teníamos un histórico, lo teníamos directamente en el producto al valor, ¿sí? Entonces podríamos haber hecho un update de la tabla productos, set, nombre de la columna valor, igual a valor que tenía por 1.25. Eso si lo hubiésemos almacenado ahí. O por ejemplo, cuando tenemos el stock de un producto y vienen 10 más de ese producto, lo que hacemos es set update producto, set stock igual stock más 10. Bien, ojo con el where, porque venía un producto. Entonces en el where, en la condición, seguramente pondré el ID del producto igual a tal cosa, un valor para que se pueda ejecutar. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. Bien. Vamos a suponer que me equivoqué. ¿Sí? Vamos a hacer un update para que lo vean. Vamos a suponer que me equivoqué y en la tabla de provincias generé una provincia, otra vez generé la provincia 6 con Santa Fe. Me equivoqué. ¿Sí? No me acuerdo si le había puesto unique al nombre. Y le había puesto unique. Ajá, no me deja. Santa Fe, me equivoqué. Y ahí sí no se va a dar cuenta el gestor. Y le puse Santa Fe. Así. O Santa Fe con tilde, ¿no? ¿Eh? Santa Fe con tilde funciona. ¿Por qué con tilde? No, para ponerle, por ejemplo, Para ponerle. ¿Qué comillas decís vos? no, a una letra con tilde, Una letra con tilde. haberle Sí, puesto podría haber Santa Fe. sido. Ya hubiese sido distinta. Entonces me lo hubiera dejado cargar. Bueno, ahora le puse Santa Fe. Y me lo dejó cargar, o sea, no se dio cuenta que es la misma. Y cuando creo una localidad, también me equivoco, y pongo otra localidad, no los molesto más, le pongo cualquier número. No sé si ese es el... Y le pongo, porque el usuario también se confunde, usa eso, ¿sí? Y me lo carga con Stafé. ¿Sí? Entonces si yo, ya que tenemos la consulta de la vista, miro la vista y digo select asterisco from prop, gracias IntelliSense, me aparece, mira, acá pasó algo, digo, bueno, vamos a actualizar. Entonces le digo, actualice, localidades, set ID de localidad igual a 1, where, ¿qué tendría que decirle? No, ID de localidad no, macho. ID, where, ¿qué le pongo? ¿Cuál es la condición? Si no, a todas, si yo no le pongo condición, todas las provincias van a ser Santa Fe. Profe, ¿por qué cuando consultó logprop, que es la vista, ¿verdad? Sí, para no estar escribiendo toda la sentencia. Sale. Pero no es la que empieza. No, no es la que empieza con S. No, Listo. él empieza con ese, eran todas. La vista la generamos con todas. Sí, sí, ahora ahí la fui a ver. Gracias. Bueno, ¿cuál sería la condición acá que le tengo que poner al update? Para que no me... Pues si le pongo set ID de provincia igual a 1, va a corregir todos los ID de la provincia y lo voy a poner en 1. O sea que todas las localidades van a estar en la provincia de Santa Fe. Y tenemos una en Córdoba, y no quiero que se corrija. ¿Por código postal? ¿Te parece? Si yo lo que me equivoqué es que le puse 6 a una provincia, que se la podía haber puesto a muchas y tendría que haberle puesto 1. ¿Cuál sería la condición? Donde el nombre de provincia sea igual a Santa Fe mal escrito. La 6. No puedo poner así.
corrija el ID de provincia 1, donde dice provincia 6. Y además quiere borrar. No, bueno, la después lo ID. borramos si querés. Por ahora primero actualizamos. Ok, ¿Sí? Listo, ahí se actualizó. Dice una fila afectada, ¿sí? Bien, perfecto. Si yo ahora ejecuto, lo claro. pruebo otra vez, están todas en Santa Fe bien, las que Ok. tenían que estar en Santa Fe. Bien, ¿querés borrar el registro ese? Bueno, delete from provincia. ¿Pongo así? Sí. ¿Todo? ¿Borro todo? No, no, no. Ah, buah. ¿Qué tendría que Donde, ponerle? Condición. sí. Donde ID provincia igual a 6. Bien. Y ahí me lo va a dejar borrar porque no hay nada en 6. Porque ya Nada está referenciado a nada eso, ¿eh? está referenciado en 6. Porque si no, no tampoco me lo dejaría borrar. Primero tendría que borrar el otro. Ahí me dijo una fila afectada, listo. Borré esa provincia que estaba mal cargada porque ya la actualicé. Si yo quisiera hacer esto, uy, delete from provincia, por ID de provincia igual a 1, debería rechazarme ese delete. Error. Cannot delete or update a parent row. Porque hay una referencia, una foreign key. No me deja borrar. Porque nosotros cuando lo creamos, le dijimos el otro día, on delete restrict. On update cascade, on delete restrict. ¿Está? Bien. ¿Se entendió? Bien. Bueno, vimos el update, vimos ¿Puedo el hacer una insert. consulta? Sí, Acá hicimos este set sabiendo cuál era el error, sabiendo cuál era este el error. cambio. Sí. Digamos, viendo en la tabla. Pero ¿y si hay, por ejemplo, muchas personas que cometieron un error similar y vos querés generalizar este cambio para que lo haga con varias sentencias? O sea, como que hayan puesto otros números, nombres parecidos, pero No, todos refiriéndose a eso es Santa Fe. auditoría de datos y eso en realidad lo que hicimos recién hay que hacerlo manualmente. A ver, Ah, si ok. yo encontrara que muchos usuarios escribieron mal algo, yo podría hacer una búsqueda y corregirlo. ¿Sí? Podría hacerlo, pero tendría que identificar en el where cuál es el error. ¿Sí? A ver, generalmente, cosas que me han sucedido, las calles no se codifican, generalmente no se han codificado. Entonces, suponete que en algún momento a uno se le ocurra tener todas las calles bien mencionadas. Bueno, si ustedes se fijan, Boulevard Oroño lo escriben de cualquier forma. Lo escriben Boulevard Oroño entero, lo escriben con la abreviatura de Boulevard Oroño, lo escriben con la abreviatura y Oroño con I, cualquier cosa. Bien, para modificar eso vos tenés que poner todos los where. Los que pusieron una cosa, que se los corrija por tal otra. Entonces, sí, va a aplicar el cambio a todo lo que dicen, qué sé yo, suponete que vos querés ponerle la abreviatura de Boulevard y Oroño con ñ. Bien, vas a tener que poner set, nombre, calle, ¿sí? Igual a tal cosa, where, donde vos detectaste un error. Si no, imposible. Un cambio como el de precios de producto, por ejemplo, dentro de la misma tabla de producto, sí, vos le ponés set valor igual a valor por 1.25 y vamos a suponer que querés a los productos de tal categoría, entonces le pones where ID de categoría igual a tal cosa. O a todos los productos y no le pones el where. Pero si no, sí hay que identificar el error. O sea, no, es imposible. Neuroni, Ok, me encanta. gracias. Sí. Bueno, estamos, insert, update y delete. Y suponga, en vez de modificar los precios, agregar filas. Con un donde- insert, claro, y haría, pero para que me lo haga para todos juntos. O sea, sin
un insert Sí. Un eh, insert select se usa, pero ahí tenemos que hacer unas cuantas cosas, ¿eh? Porque seleccionás primero, todo, lo multiplicás y después lo insertás todo junto. sí, en realidad tenemos que utilizar una herramienta que todavía no conocemos, que es una tabla temporal para guardar los últimos registros. Y después sí podemos hacer un insert select, ¿tá? Porque si no, tendríamos que encontrar el último registro. También lo podemos hacer con una sentencia select solo sin usar la tabla temporal, ¿sí? Pero digamos más lento. Prolijo. Ok. Es más prolijo hacer la tabla temporal. Pero eso se lo voy a explicar un poquito más adelante. Dentro de 2 clases, por ahí, vamos a llegar a usar tablas temporales. Y es un caso típico de uso de tablas temporales, la Sí, actualización de precios. sí, es un Bien. caso típico. Bien. Bueno, entonces vimos insert, vimos update y vimos delete. Bien. Consultas simples, estas las vieron con Vilma. Entonces, cuéntenme qué significa el distinct. Si la Elimina fila se filas repite, te la repetidas. muestra una sola vez. Perdón. Para evitar filas repetidas, exactamente. El asterisco reemplaza a los nombres de todas las columnas, y si no pongo las columnas que quiero ver en la consulta. Va el from, el nombre de la tabla. Puedo usar un alias tanto para las columnas como para la tabla. Eso en una sentencia select, que el alias de las columnas me va a aparecer como encabezado de la columna en el listado. Bien. Y el alias de la tabla me sirve para no escribir un nombre de tabla tan grande, porque por ahí, en lugar de escribir provincias, escribimos prov, y es más cortito. Bien, y después viene el where con las condiciones. A ver, alias ya lo vieron. Vimos que un where le puedo poner un valor específico. Puedo usar expresiones de valores, puedo usar conectores lógicos en los where, y puedo usar distintos predicados de comparación, o para que evalúe. Los de comparación pueden ser igual, distinto, menor, menor igual, o mayor igual. ¿Sí? Si yo pongo provincia mayor o igual que 2, no me iba a aparecer Santa Fe, sino que me iba a aparecer Córdoba y todas las otras. ¿Sí? Bien. ¿El between lo usaron? Sí, sí. Bueno, ¿El sí, in y el not in? También. También. El like lo vimos recién. Is null o is not null para un valor que tenga valores nulos. Y el que seguramente no usado es ese cuantificador all, some, any, o el exist y el not exist. Creo No, que no. eso. Esos no. no Porque me en suena. general no se usan mucho, pero funcionan parecido al in y al not in. Así que vamos para adelante. El between tenía un límite 1 y un límite 2 para los rangos, y si yo le ponía where provincia between 1 and 3, me iba a mostrar la 1, la 2 y la 3. El like, ¿Y para la fecha, profe? sí, claro que sirve para la fecha. Le puedo poner between una fecha, o le puedo poner between el día de hoy, ¿sí? Que se puede escribir como current date, y a current date le puedo restar una cantidad de días y le puedo sumar una cantidad de días, como para decir, mostrame todos los registros que se hayan hecho entre tal fecha y tal fecha. Sí, claro que lo puedo usar al between así. Bien. El like, que el % reemplazaba tira de caracteres, con lo cual lo puedo usar antes o después. A ese %, nosotros recién hicimos uno que decía ese %, porque lo que queríamos reemplazar es la tira de caracteres de atrás. Entonces, que empezaran con ese y siguieran con cualquier cosa. El in y el not in. Lo que va atrás del in es una lista de valores, ¿sí? Y siempre el in y el not in se refieren a un solo atributo. Yo no puedo poner
where pro, code, provincia, and tal cosa, in. No, es siempre un solo atributo. Esa lista de valores, que va entre paréntesis, se va a revisar por cada registro de select que yo haga. Entonces, si yo tenía una tabla de provincias con 15 provincias, por cada una de esas 15 provincias que va revisando, revisa la lista. ¿Se entiende? O sea que va a ser 15 por 3, por 2, perdón, porque tengo dos valores. Son 30. Es como si revisara 30 registros. ¿Se Por entiende? cada, ¿cómo hace que revise la lista? Por cada uno de los registros de provincia, en este caso estamos revisando la tabla de provincias, ¿sí? Entonces, por cada registro de provincia se va a fijar si es el código de provincia es 1 o es 3. Va al segundo registro y se fija si es 1 o es 3. Va al tercer registro y se fija si es 1 o es 3. Y así, mientras recorre la lista. Esto ¿Por lo qué les digo? comenta por la performance. Claro, ¿por qué les digo esto? En una lista chiquitita así no pasa nada. Pero ¿qué pasa si yo, en lugar de hacer este formato, ¿sí? Hicieron un formato donde esa lista la obtengo de una sentencia select, o sea, un subselect. Se va a ejecutar ese subselect por tantos registros, ¿sí? Que tenga las provincias y tantos registros que tenga ese subselect. Entonces, es probable que demore mucho si supongamos que estamos revisando 1 millón de registros dentro de ese subselect para que me devuelva la lista, se va a ejecutar 1 millón de registros por cada registro que yo mire de la sentencia select de afuera. Puede bajar muchísimo la performance. ¿Se entiende? Ahora vamos igual a ver un subselect. No lo vamos a ver en ejecución tan lento porque no tenemos tantos datos cargados, pero puede pasar eso. Bueno, el not-in obviamente cambió y digo que no esté en esto, pero la ejecución es la misma. Profe, una pregunta. Sí, señor. En una tabla con muchos, digamos, muchos elementos, ¿sería mejor un OR en vez de un IN? En este caso, que yo digo where code provincia igual 1 or code provincia igual 3, sí, sería mejor. Pero en un caso donde esa lista viene de una sentencia select, no lo puedo traducir en un OR. Después vamos a ver qué podemos hacer, pero no podría, porque en realidad no sé cuáles son los valores que me van a aparecer en esa sentencia select. O sea, Acá después usted va a comentar cómo mejorar el performance de una consulta así. sí, después más adelante se los voy a mostrar, pero necesito otros recursos. Necesito mostrarle algunas cosas más antes. El in y el not in, por ahora. El is null, que ya lo habíamos visto antes. Estas son las subconsultas, de incluir una consulta dentro de otra consulta, pero también esa subconsulta la puedo escribir de varias formas. Fíjense. Puedo usarla en un in y en un not in. Por ejemplo, acá había una tabla de personas, que yo recién la creé, ¿sí? Que no le puse todos los datos que tenía, todos los atributos que tenía en Ferretería, pero justamente tenía código postal. Entonces dice, seleccione todas las localidades donde no haya personas registradas. No tenga ni clientes ni proveedores, que la tabla de personas tenía eso. Entonces, escribo una consulta donde comparo el código postal con todos los códigos postales que me aparecen de la tabla de personas. Por ejemplo, porque quiero ir a visitar localidades donde no tenga clientes. ¿Sí? Entonces, bueno, esta puede ser una consulta. ¿Está bien? Fíjense, acá está resuelto eso que me preguntaban recién. ¿Podría usar un OR? Y no, porque no sé qué hay acá que me devuelve esta sentencia select. Aparte podría ser larguísima, tendría que escribir un montón. Y puede haber variantes a cada rato para ejecutar esta consulta, ¿sí? Porque vuelvo a insertar a una persona una vez que
visité esa localidad y ya me cambió la sentencia. No puedo usar un OR, pero puedo usar un NOT-IN o un IN si quisiera mostrar todas las localidades que tengan personas registradas. ¿Se entiende? Y fíjense que vuelvo a tener un solo atributo acá, where, un atributo, y acá esto lo que me da es la lista esa que tenía separada por coma. Bueno, la sentencia select opera de la misma forma ahí. Me da una columnita con los códigos postales que hay en la tabla de personas. Si hubiese 1 millón de personas cargadas acá, por cada código postal que yo tenga registrado en la tabla de localidades, va a revisar el 1.000.000 de personas, o sea, el 1.000.000 de registros que tengo en la tabla de personas. Puede llegar a ser lento. ¿Está? Después les voy a mostrar cómo hacerlo para reducir esto. Por ahora, así es medio lento. Bien. Bueno, el NOT-IN funcionaría igual, ¿no? El IN y el NOT-IN de la misma forma. Bien, el ANY, el SUM y el ALL. ALL hace referencia a todas las filas y el ANY o SUM a alguna de las filas que satisfacen una condición. Entonces, vuelvo a poner una sola columna, un operador de comparación y antes de escribir la subconsulta escribo all, any o some. Ejemplo. Acá dice listar los productos que tengan el mayor stock. Tengo una forma de hacerlo con otra función, pero lo podría hacer con un all y una sentencia select. Entonces le digo, muéstreme aquellos productos cuya cantidad de stock sea mayor o igual a todos la cantidad de stock que haya en productos. Y ejecuto un subselect. Vuelta otra vez, si tengo 1 millón de productos, esto me va a generar 1 millón de registros. Por cada 1 millón de registros, revisar el 1 millón de registros. No es óptimo. Bien, y acá le digo el menor, bueno, me muéstrame la que tenga la cantidad en stock menor que cualquiera de los productos que hay en la tabla productos. Eso es un uso. Otro uso que se puede dar a la subconsulta es con exist o not exist. Esto lo único que hace es buscar si existe algo, si la subconsulta me devuelve al menos un registro. Entonces, digo, muéstreme los pedidos de aquellos pedidos que exista al menos un registro con una cantidad pedida mayor o igual que 10. Entonces, fíjense que en este caso la subconsulta está utilizando una relación con la consulta de afuera. Yo tengo un ID de pedido de la tabla pedidos y quiero mirar todos los detalles de pedido de ese pedido en particular. El ID de pedido igual a PED, que es el alias de la tabla de pedidos, que está afuera en la sentencia select, ¿sí? Y la puedo utilizar acá adentro. Eso me lo admiten las subconsultas. En este caso le digo que exista al menos un registro de detalle que tenga cantidad mayor o igual que 10. Entonces me va a mostrar los pedidos, mientras exista al menos un registro. Acá es un poquito más cortita el subselect, porque le estoy restringiendo los registros que va a mirar, solamente aquellos registros que sean del pedido que estoy mirando acá afuera. ¿Se entiende? Entonces podemos utilizar, y acá pues asterisco, no necesito que me devuelva un solo atributo, porque mientras exista un registro en esta subselect, en esta subconsulta, me va a mostrar el de afuera. Acá el nombre de la columna, ¿por qué lo puso entre comillas? Si es una... Porque esto yo lo copié directamente del lo que me da el Workbench. Viste que el Workbench se pone las comillitas. Bien, podría omitirlas y funciona igual, porque no tienen espacio los nombres de las columnas, ni los nombres de las tablas. Si tuviesen espacio, el Workbench lo hace por la duda que haya un espacio. ¿Sí? Pero ustedes pueden no escribirlo, porque ya sabemos que no escribimos.
atributo ni nombre de tabla con espacios. ¿Mm? Por eso tienen la comillita. Bueno, exist o in se pueden emplear para generar una intersección entre dos consultas. O sea, funciona como si funcionaría de intersección en el álgebra relacional. Not exist o not in funciona como funcionaría la diferencia en el álgebra relacional. Pero podemos usar intersect, union o except. O sea, intersect para la intersección, union para las uniones y except para las diferencias. Existe la posibilidad en el SQL de aplicar los mismos comandos que usábamos en el álgebra relacional. Acá está el ejemplo de unión, pero sería exactamente lo mismo para la intersección y para la diferencia. ¿Está? Obviamente, ¿se acuerdan que tenían que ser unión compatible? Porque si no, no se podía hacer operaciones de conjunto, y en este caso dice, muéstreme tanto las personas que están registradas en los pedidos como los proveedores que están en productos proveedores. Cuando tengan la tabla de ferretería, la base de datos de ferretería generada, pueden ejecutar esta consulta para ver qué se los une. Y después pueden probar con diferencia, con el except o con intersección, con intersect, que hace exactamente lo mismo que hacíamos en el álgebra relacional. Bien. ¿Cómo combinamos tablas? Hasta ahora, ¿qué tipo de combinación vieron de estas 4 que están acá? En práctica. Ninguna. Hoy vamos a empezar Inner Join. Perfecto, entonces se los voy a explicar y después van a poder jugar con los distintos join con Vilma. Vamos al Workbench. Recién siempre estuvimos usando inner, porque yo pensé que ustedes ya lo habían visto. Nadie me dijo. No lo vimos. A la combinación. Vamos a sacar todo esto. Vamos a abrir una query tab. Voy a volver a escribir la misma consulta que habíamos escrito de... Bien. Cuando yo combino tablas, ¿sí? Las tablas que aparecen acá, que yo las pongo una abajo de la otra, inner join, provincias. Bueno, yo las tengo que mirar como si fuera de izquierda a derecha. O sea, si yo si las dibujara a las tablas, localidades estaría a la izquierda, provincias a la derecha. ¿Sí? Si yo escribiera, por ejemplo, que lo habíamos hecho, select asterisco from personas, inner join localidades, ¿sí? Personas estaría a la izquierda, localidades es la que le sigue, que estaría a la izquierda de provincias. ¿Se entiende? Es como si la leo de izquierda a derecha. Eso ténganlo en claro, porque si no tenemos claro eso, no vamos a entender nada de lo que pasa después. Onlog.hotpostal. Igual a ver acá. Yo acá lo que estoy haciendo es unir 3 tablas. Personas, localidades y provincias. Where punto id de provincia igual a los puntos id de provincia. ¿Sí? Y lo uno por sus correspondientes, los correspondientes atributos que tengo para unirlos. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace el inner? El inner dice, que me equivoqué. Select asterisco from personas per inner join localidades log on log code postal igual per code postal inner join provincias pro debo tener un nombre distinto.
Ah, faltó el select cuando seleccioné. Genial, gracias. Si no, no me hubiera dado cuenta. Viste que cuando uno escribe no se da cuenta de los errores. Bien. Bueno, habíamos cargado a Pepe, que vivía en Rosario, ¿sí? Estos son los datos de la tabla de personas. Después vienen los datos de la tabla de localidades, porque puse asterisco, ¿sí? Y después vienen los datos de la tabla de provincias. Sí, señor. Cambia cuál es la tabla, dice acá en el Federico, pregunta, ¿cambia cuál es la tabla que ponga a la izquierda o a la derecha del INER? Sí, cambia. Cambia porque, ¿qué dice esto? Primero revise la tabla de personas, que está a la izquierda, después revise la tabla de localidades y después revise la tabla de provincias. Bien, fíjense que hay un montón de localidades más. No me las está mostrando. Y hay un montón de provincias más que no me las está mostrando. Justamente porque el INER lo que dice es, mostrame personas, ¿sí? Pero mostrame las localidades donde estén esas personas. Y mostrame las provincias donde que estén en las localidades que estén en esas personas. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, si yo quisiera mostrar todas las localidades, aunque no haya personas en esas localidades, no me sirve esta consulta. Vamos a escribir la consulta como tendría que ser si yo quisiera mostrar todas las localidades. Entonces, muestro select, vamos a poner asterisco otra vez, from localidades. Y no puedo usar inner. Le voy a decir, ponerle los alias todavía, ¿no? Bien. Para hacerlo más rápido, voy a mostrar solamente localidades, después les muestro provincias. ¿Qué pasó? Me mostró las localidades, ¿sí? Y solamente me puso los valores de las personas que había en esas localidades, pero sí me mostró las localidades. ¿Por qué? Porque yo le dije, mira, mostrame de la tabla de la izquierda, por eso puse leer, todos los datos, todos los registros, aunque no haya registros en la tabla de personas. ¿Está bien hasta ahí? ¿Se entiende? No, a ver. Vamos otra vez. El Acá le left dije, está ¿eh? No, no, dele. Bueno, en este select de antes, yo le dije, mostrame personas, combinarlo con la tabla de localidades y combinarlo con la tabla de provincias. Entonces, solamente me mostró, y por eso hay un inner, ¿sí? Solamente me mostró las localidades donde había personas. No me mostró todas las localidades. Claro. Después vamos con el right. Acá en el chat dice Federico, hay un right, sería lo mismo que hicimos antes. Sí, señor. Solo que yo les estoy escribiendo las tablas como generalmente lo hacemos, que es escribirlas de izquierda a derecha. Porque si a mí me dicen en la consulta, muéstreme todas las localidades, y si tiene personas, muéstreme las personas que existen en esas localidades, yo haría eso, mostraría las localidades y mostraría las personas. Pero para que me muestre esas localidades y todas las personas y no me evite mostrar algunas localidades que no tienen personas, tengo que decirle left. Es decir, muéstreme aquellas localidades, o sea, muéstreme la tabla de la izquierda, independientemente que en la derecha, la tabla de la derecha, no existan datos. Si yo acá pongo un inner, ¿qué pasará? ¿Cuántos registros me va a mostrar? ¿Los mismos que acá en esta consulta que tenía left o no? Sí, Solo. no sería ¿Pero que te solo? muestra todas las localidades.
Si No me tiene va a mostrar apertura, todos los registros, me van a mostrar un solo registro. claro. Porque yo no le dije, muéstreme todo lo que está a la izquierda, independientemente que la derecha no exista, sino que le hice hacer una combinación, que es el inner, que solo me muestra aquellos registros que están en ambas tablas. Y el left le muestra toda la primera. Exacto. Aunque en la segunda no haya. Ok. Ahora les voy a cambiar y les digo, muéstreme todas las provincias, las localidades que hay en esas provincias y las personas que hay en esas localidades. No me importa que no haya localidades en provincia, muéstreme las provincias también. Entonces voy a arrancar por la tabla de provincias. No, ID de provincia. Cuando me equivoco, ustedes me tienen que decir, che. Bien, acá le dije, muéstreme todos los atributos que salgan de la tabla de provincias, todos los registros, perdón, de la tabla de provincias, independientemente de que haya localidades, independientemente de que haya personas. ¿Sí? Lo ejecuto y tengo Santa Fe, en código postal 2000 solamente estaba Pepe, pero estaban Cañada de Gómez, Capitán Bermúdez y Villa Constitución, que no tenían ninguna persona. Pero también estaban cargadas provincias que no tenían ni localidades y obviamente no tenían personas. ¿Sí? Bien. Por eso tuve que poner left y tengo que seguir con left, porque si me equivoco y acá pongo un inner, soné. ¿Por qué? Porque en la tabla de personas solamente está el código postal 2000. Entonces, si yo ejecuto esto, solamente me va a salir un registro, porque no va a considerar el null para combinar con el código postal. Entonces, si yo arranco con left y las tablas están combinadas una tras de la otra, tengo que seguir con left. ¿Está? Entonces, generalmente usamos left, no usamos right. Ahora les muestro el right. No usamos el right, porque uno escribe la consulta de izquierda a derecha. Es la forma habitual de escribir la consulta. Si yo Sí, hubiese sería todo al escrito revés. esta consulta, la primera que habíamos hecho, muéstreme todas las personas con sus localidades y las provincias, y después te digo, bueno, pero mostrame igual, las provincias, si no existen, no existen personas, mostrámelas igual y las localidades también. Entonces, como la tengo escrita al revés, ahí sí tendría que usar el right. Porque está escrita al revés. Y ahí pasa lo mismo, ¿ves? Me apareció Pepe, pero me aparecieron todos los null que estaban antes. Están ordenados al revés porque las tablas están ordenadas al revés, ¿no? Porque personas está antes, después viene localidades, después viene provincia en esta consulta. Pero los null están. Entonces, la combinación con inner es para que combine y todos los registros existan en todas las tablas que tengo en la combinación. ¿Sí? La combinación tiene que existir. Si yo quiero mostrar algo independientemente que en la otra tabla no haya, depende cómo haya escrito la consulta, que generalmente la escribimos de izquierda a derecha, como esta que está acá, ponemos left. Pero tengo que seguir con left, porque si no me va a querer combinar un valor null con algo que no puede ser null. Porque una clave primaria no puede ser null. ¿Se acuerdan? ¿Se entiende? Vamos a practicar un montón. Inner, left y right. Y sobre todo, seguramente ahora van a hacer práctica con Vilma de todo esto y van a ir refrescando. El inner, los registros en todas las tablas con sus claves primarias y foráneas en este caso, porque estamos haciendo combinación con eso, tienen que existir para que me los muestre. ¿Estamos?
dejamos acá. Ok.